Es tiempo de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Creemos que es un mensaje de Dios porque nos enfocamos en lo que dice las Sagradas Escrituras. Es tiempo de bendecir a otros. Comparte con otros esta predicación. Es lo mejor que puedes hacer por las personas en este tiempo, que puedan escuchar un mensaje que viene de parte de nuestro Dios. Me gustaría que te tomes el tiempo para poder escuchar completamente este mensaje, porque este mensaje puede transformar tu vida, puede bendecirte y puede hacerte una mejor persona. Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 10, Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22. Marcos capítulo 10 del 17 al 22. Vamos a enfocarnos en estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Voy a leerlo ahí en casa, ahí en tu hogar. Abre tu Biblia, lee también este pasaje de la palabra del Señor. Si donde te encuentras no cuentas con una Biblia, solamente pon atención a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Oremos. Padre bendito, hemos leído tu palabra. En este momento queremos pedirte que la dirección de tu Santo Espíritu tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y podamos nosotros comprender el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Que este mensaje sea un mensaje renovador para nuestra alma, Señor. Que este mensaje llene ese vacío que hay en nuestras vidas. Que este mensaje, Señor, venga a transformar nuestra forma de pensar y de sentir, Señor. Que haya una revolución interna, una reforma dentro de nuestros corazones para poder mirar, Señor, la vida y mirar el futuro desde tu perspectiva. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios con el siguiente título: El fracaso de la indecisión. Es muy triste que nosotros en la vida encontremos el fracaso. También es triste que nosotros en la vida podamos ser indecisos. Por esa razón hemos nosotros titulado a la exposición de la palabra de nuestro Dios: El fracaso de la indecisión. Y es lo que nosotros encontraremos en esta historia de la palabra de nuestro Dios. Esta historia está registrada en 3 evangelios. Lo narra el Evangelio de Mateo, lo narra Marcos y lo narra Lucas. Y cuando nosotros estudiamos estos 3 evangelios, encontramos una serie de detalles alrededor de la vida de esta persona. Mateo nos dice que esta persona era joven. Así es que hoy vamos a hablar de la vida de una persona que estaba en su juventud. Yo creo que es una de las mejores y bellas etapas en nuestra vida. El Evangelio de Lucas registra que era un principal. ¿Eso qué significa? Eso significa que esta persona venía de una de las familias más importantes dentro del pueblo de Israel. Y encontramos también en este evangelio que era rico. Así que yo creo que si este joven viviera el día de hoy, yo creo que muchas muchachitas quisieran casarse con él. Era el joven ideal, rico, bien educado, de una buena familia, y buscando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podían pedirle a la vida? Pero bueno, este joven ya murió. Hoy analizaremos por qué este joven fue la única persona que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y no fue transformado.
No fue bendecido. No recibió ningún beneficio, ningún milagro. Cuando nosotros estudiamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que toda persona que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo fue bendecida y transformada, pero sobre todas las cosas obtuvieron salvación. Por ejemplo, encontramos la historia de Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego buscó a nuestro Señor Jesucristo, le pidió un milagro y nuestro Señor Jesucristo lo sanó, lo salvó y dignificó su vida. Encontramos también esa historia de la mujer enferma de flujo de sangre. Esta mujer buscó a nuestro Señor Jesucristo porque quería sanidad. Después de haber buscado por todos los medios tener sanidad en su vida, su último recurso fue buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ella tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, encontró sanidad, pero sobre todas las cosas, encontró salvación. También encontramos la vida de aquella mujer, que la conocemos como la mujer samaritana. Esta mujer tenía graves problemas por una vida desordenada por el pecado. Esta mujer necesitaba una transformación interna, pero cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando conoció el agua viva, esa sed interior se calmó, fue saciado, fue transformada por el poder de nuestro Dios y vivió una vida para servir a la obra del reino de nuestro Dios. También encontramos la historia de Zaqueo, un ladrón. Pero cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo, dejó todos sus malos hábitos, fue transformado y vivió para hacer el bien a las demás personas. Un hombre llamado Nicodemo buscó a nuestro Señor Jesucristo de noche. Y este hombre fue iluminado y encontró que era necesario nacer de nuevo. Este hombre llegó a ser uno de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Así es que encontramos nosotros esta temática en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que se acerca a nuestro Señor Jesucristo es bendecido, es transformado, es salvado. Su familia, su vida, todo a su alrededor es cambiado. Y esto sucede cuando nosotros tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Pero este joven, que era rico, que era de una buena familia, por su indecisión, no tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Este joven pensaba bien, razonaba bien, tuvo excelentes actitudes que podemos pensar que lo tenía todo. Fíjate cómo dice en el versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjate que este joven rico era una persona que, a pesar de que lo tenía todo, a pesar de que tenía una buena educación, resaltó algunas virtudes importantes en su vida. Él buscó a nuestro Señor Jesucristo corriendo. Fíjate con qué actitud, con qué ganas buscó al Señor Jesús. Dice que cuando lo encontró se hincó en sus rodillas o sobre sus rodillas y le preguntó, tenía una gran inquietud, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Este hombre lo comprendía todo, lo entendía todo, pero hubo algo que le hizo falta, tomar una decisión. Y vamos a girar alrededor de este aspecto en la vida del ser humano. No basta con entenderlo todo, no basta con saber de Jesús, no basta con entender la Biblia, no basta con ir a la iglesia. Hay que tomar la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Esa decisión es la que va a transformar nuestra vida y la va a hacer diferente porque es la forma en la cual Dios va a tomar el control de nuestra vida y Jesús va a reinar en nuestros corazones, va a tomar el trono de nuestro corazón. Así es que vamos a estudiar la vida de este personaje. Y lo primero que quiero compartirte en este momento es que este joven vino corriendo y se fue caminando. Vino corriendo y se fue triste. Vino corriendo, pero no obtuvo
lo que deseaba en su corazón. Dice la palabra de nuestro Dios: al salir él para seguir su camino, ¿quién es él? Nuestro Señor Jesucristo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Fíjate con qué actitud, con qué ganas, con qué alegría buscó a nuestro Señor Jesucristo. Vino uno corriendo. Esto habla de su actitud. Esto habla de sus deseos. Esto habla del empeño que puso en tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y cabe recordar algo importante: era joven, era rico, pero buscó a la persona correcta. Probablemente en ese tiempo había muchos maestros o había muchas personas dignas de seguirla, pero este joven buscó a la persona correcta, buscó a nuestro Señor Jesucristo, y lo buscó con ganas y con deseo y con una gran alegría. Pero dice la palabra de nuestro Dios que cuando este joven tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, se fue triste. Dice al final de la historia, en el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Te imaginas llegar corriendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tener ese encuentro con Cristo, pero darle la espalda a Jesús? Y le dio la espalda porque se fue triste, se alejó, no quiso continuar con nuestro Señor Jesucristo. Así es que este joven vino corriendo y se fue triste, y se fue caminando, y se fue con su soledad, y se fue con su angustia, vino incompleto y se fue incompleto. Esto es lo triste de la vida de muchas personas: entenderlo todo, comprenderlo todo, tener un buen razonamiento, pero no decidirse por caminar viviendo para nuestro Señor Jesucristo. Conozcamos un poco más acerca de este joven. Este joven vino creyendo, pero no tomó ninguna decisión. Vino creyendo. Dice en la siguiente parte del versículo 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios que cuando él llegó corriendo y tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, hincando la rodilla. Esto habla de su reverencia, habla de su creencia, habla de su fe. Cuando él vio al Maestro, al Señor Jesucristo, tuvo la reverencia necesaria y el reconocimiento para poder saber que estaba con una persona digna de ser alabada, de ser adorada, de ser reverenciado. Así es que cuando él llegó ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, se arrodilló. Esto es señal de reverencia y de adoración delante de nuestro Dios. Este joven era un joven de fe. Era un joven donde su fe entendía que estaba con la persona correcta. Pero dice la palabra de nuestro Dios que este joven tenía fe, pero no tenía decisión. Lo comprendía todo. Dice que cuando llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo en reconocimiento, dobló sus rodillas. Le dijo: Maestro. Esto es un reconocimiento que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son palabras de sabiduría. Son palabras que vienen de Dios. Es un reconocimiento que la palabra de nuestro Dios contiene la mente de nuestro Dios. Este joven entendía que nuestro Señor Jesucristo realmente venía trayendo las mejores enseñanzas, la única enseñanza que puede llevarnos a la vida eterna. Maestro bueno. Estaba reconociendo la bondad, la misericordia, el amor que viene de parte de nuestro Dios. ¡Qué gran fe tenía este joven! Pero llegamos a entender en este pasaje de la palabra de nuestro Dios que a este joven le hacía falta algo muy importante: tomar una decisión. Este joven fue indeciso. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: una cosa te hace falta. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Dice que este joven se fue afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Así es que hay un ingrediente que le hace falta a la fe de muchas personas: tomar la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. El problema de mucha gente el día de hoy, de muchos jóvenes el día de hoy, no es la ignorancia, no es que no han oído o no han conocido de nuestro Señor Jesucristo. Lo han oído perfectamente. Muchos han ido a la iglesia. Muchos han caminado dentro de los principios de una educación cristiana. Pero hay algo que le hace falta, un ingrediente principal que le da sabor a una fe para convertir esa fe en una fe salvadora, en una fe correcta, en una fe verdadera. La decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. A este joven solamente le hizo falta tomar una decisión. Qué triste es ser indeciso. Qué triste es saber el camino correcto y no estar decididos a caminarlo. Es muy triste conocer a la persona correcta que trae salvación y no caminar ese camino. Así es que esta es la vida triste de un hombre. Por eso dice que él, afligido por esta palabra, se fue triste. Además, quiero agregar algo importante. Este joven vino con una pregunta. Y al preguntar, no le gustó la respuesta. Vino con una pregunta y no le gustó el resultado. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¡Qué gran pregunta! Tenía una sana curiosidad. Este joven realmente tenía una inquietud correcta. A muy pocos jóvenes he conocido que tengan esa actitud o esa curiosidad, ese deseo de conocer acerca de las cosas espirituales. Generalmente los jóvenes el día de hoy están más pensando en su prosperidad, están pensando en sus carreras, están pensando en sus estudios, en su trabajo, están pensando en divertirse, en gozar la vida, en ir con los amigos. Pero este joven tenía una inquietud correcta. Y su inquietud es que él quería saber qué es lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna, para tener la vida eterna. Probablemente este joven, a pesar de que estaba en su juventud y lo tenía todo porque era rico, a pesar de que tenía salud, a pesar de que gozaba todo, de que estaba en una familia próspera y de buena influencia en la sociedad, yo creo que a lo mejor este joven sentía que le hacía falta algo. Probablemente después de tenerlo todo y experimentar todo en su interior, realmente él sentía un vacío, una soledad y quería llenarlo. Por esa razón buscó al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Y vino con una excelente pregunta: Señor, ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es válida su pregunta. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo le dio una respuesta correcta a este hombre. Dice la palabra de nuestro Dios que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue la siguiente. Jesús le dijo, versículo 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Fíjate que nuestro Señor Jesucristo le dijo: ¿sabes qué? Cumple la voluntad de nuestro Dios, cumple los 10 mandamientos. La respuesta de este joven fue lo siguiente. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde mi niñez, desde mi adolescencia, desde que nací. He nacido con estos principios y los he practicado. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Aquí nosotros encontramos realmente que a este joven no tomó ninguna decisión porque no le gustó la respuesta.
Él pensaba que con cumplir los 10 mandamientos, pues era necesario. El Señor Jesucristo le da la respuesta y le dice, una cosa te hace falta. El Señor Jesucristo, que conoce todos los corazones, Él se dio cuenta que había algo que estaba reinando en el corazón de este joven. Y lo que reinaba en su corazón no era Dios, eran sus riquezas. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo lo enfrenta con esta gran realidad. Una cosa te hace falta, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. El Señor Jesucristo le dio un mandamiento para transformar su vida, para comenzar la bendición dentro de su corazón. Él tenía un imperio en su corazón y el imperio eran las riquezas. Él estaba confiando en sus riquezas, en lo que él tenía. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo va y le dice, no basta con portarse bien y cumplir solamente los mandamientos. Tienes que quitar el trono de las riquezas en tu corazón y ponerme en el trono. Y para poder hacerlo tienes que vender todo lo que tienes y darlo a los pobres. Entonces vienes y me sigues. Y aquí nosotros encontramos que el problema de este joven es el problema que encontramos el día de hoy en la humanidad, especialmente en la vida de los jóvenes. No desean poner a nuestro Señor Jesucristo en el trono de su corazón. Se han conformado con ser personas bien educadas, personas que van a una iglesia o a un templo, personas que pueden cantar y pueden adorar, pero hasta ahí nada más. No han puesto como una prioridad en su corazón, no han puesto en el trono de su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Este era el problema principal de este joven. Alguien ocupaba su trono y no era Dios. Por eso quiero en este momento decirte, amado hermano, amado amigo, hermano joven, ¿quién está en el trono de tu corazón? Puede ser de que tengas una muy buena religión, una muy buena educación, de que te vaya bien en la vida, que lo tengas todo, pero no hayas tomado la mejor decisión, porque hay alguien que no es Jesús en el trono de tu corazón. A mucha gente no le gusta esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo, pero es lo que necesitamos si deseamos ser transformados, bendecidos, reformados por nuestro Señor Jesucristo. Qué gran historia encontramos nosotros en este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Es admirable poder ver a nuestro Señor Jesucristo en estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 21 y 22 lo siguiente: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En este pasaje de la palabra de nuestro Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo lo miró y lo amó. Le tuvo aprecio. Esta persona era una persona digna de recibir gracia, misericordia de parte de nuestro Dios. Y Dios, mirándole, le amó. Dios amó a este joven. Pero también el Señor miró otra cosa. Dice el versículo 21, entonces él, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Probablemente muchas personas que miraban y conocían a este joven podían pensar de que este joven no le hacía falta nada. Nació en una buena familia, tuvo una buena educación, fue una persona educada, tenía todas las riquezas y en ese momento era joven. ¿Qué más podía pedirle a la vida? Y creo yo que mucha gente que conocía a este joven pudiera pensar, este joven lo tiene todo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo lo miró, Él miró que le hacía falta algo. Por eso dice en este pasaje de la palabra de nuestro Dios, Jesús le dijo, una cosa te hace falta. Nuestro Señor Jesucristo, que conoce los corazones, que conoce nuestras vidas, aunque nosotros podamos tenerlo todo, podamos tener la juventud, tener la sanidad, tener salud, podamos estar en una buena familia, podamos pensar que razonamos bien,
que pensamos bien en la vida y que no nos hace falta nada, nuestro Dios que conoce todo, Él realmente conoce la vida de cada persona, de cada joven, de cada anciano, de cada niño. Y Él cuando nos conoce, Él sabe de qué carecemos. Y este joven, a pesar de que lo tenía todo, le hacía falta algo. En su corazón no estaba reinando nuestro Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y me llama la atención las palabras últimas de este versículo que dice, ven, sígueme tomando tu cruz. Fíjate que este hombre, este joven, recibió ese llamado de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios no solo lo amó, sino también le dijo, sígueme. El mismo llamamiento que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que tuvo Mateo, que tuvieron los discípulos. Probablemente este joven pudo haber sido otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pero no tomó una decisión. Probablemente este joven pudo haber sido una persona para bendecir el reino de los cielos, para ser de impacto a la sociedad de ese tiempo, pero no recibió el llamado, no hizo caso del llamado de parte de nuestro Dios. La respuesta de este joven, pero él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue, aunque Jesús lo amó. ¿Cuánta gente el día de hoy se van de Dios, se alejan de Dios, a pesar de que Dios los está amando? Este joven se fue aunque Jesús lo había amado y era un candidato para que Dios derramara de su gracia en su vida. Se fue aunque Jesús le dijo, te hace falta una cosa. Se fue aunque estaba incompleto. Se fue aunque no fue transformado y no fue bendecido. Tomó la decisión de darle la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Se fue porque este joven confiaba más en sus riquezas. Dice que él se fue afligido por esta palabra y triste porque tenía muchas posesiones. Su mayor confianza estaba en sus recursos, en su dinero, en sus riquezas, en lo que él podía lograr en la vida. Esta es la gran indecisión de este joven. El poder confiar más en sus riquezas que en nuestro Señor Jesucristo. A este joven no le gustó la respuesta que él recibió. Se alejó de Jesús, aunque esto significó vivir en tristeza. Dice la palabra de nuestro Dios, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué representó el que este joven se alejara de Dios? El que él siguiera triste, en soledad, en vacío. Muchas personas el día de hoy, mayormente jóvenes, no se entregan a Jesús, no buscan a Dios, no siguen a nuestro Señor Jesucristo, aunque sigan teniendo problemas internos, vacíos, soledades, aunque vivan en tristeza. Esta es la historia de este hombre. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy? Cuando se desarrolló esta historia, nuestro Señor Jesucristo expresó lo siguiente, versículo 23. Dice la palabra de nuestro Dios, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Qué gran palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuán difícil. Va a ser muy difícil que un rico logre entrar en el reino de los cielos. Quiero aclarar que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son directas, pero también son reales. No dice esta palabra que es imposible que los ricos sean salvos. No dice eso. Dice que no, dice que es difícil. No dice imposible, dice que es difícil. Así es que un rico, una persona que tiene riquezas, una persona que tiene recursos en la vida puede ser salvo. Pero una realidad aquí en la tierra es que las personas que tienen recursos, que tienen riquezas, es difícil que se arrepientan y busquen a Dios. ¿Por qué? Porque han puesto su confianza en lo que tienen.
Han puesto su confianza en lo que pueden lograr. Han puesto su confianza en sus riquezas. Y realmente esto hace complicado la conversión de muchas personas. En muchas ocasiones el tenerlo todo es un obstáculo para buscar a Dios. Hay ocasiones que las muchas bendiciones de la vida, los muchos recursos, el que nos vaya bien en la vida, el haber trabajado mucho para obtener lo que tenemos, el haber sido personas disciplinadas para poder lograr todo lo que hemos adquirido en nuestra vida, se ha convertido en un obstáculo para no acercarnos a nuestro Dios. Y llegamos a ser personas orgullosas, confiando más en nuestras capacidades que en la bendición de nuestro Dios. Yo creo que estas son las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo dijo, qué difícil es que una persona que lo tiene todo pueda arrepentirse. Yo no sé cuál sea tu condición. No sé si seas joven o ya no seas joven. No sé si tengas riquezas, tengas recursos o tengas una vida mediana en la vida. No lo sé. Pero probablemente el que te vaya bien, el que lo tengas todo, el que goce de salud, de juventud, de sanidad, el que las cosas te salgan bien en la vida, se estén convirtiendo en un obstáculo para que no busques seguir a nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición fuera para tu vida que en este tiempo que eres sano, que tienes fuerzas, que eres joven, te entregaras al Señor Jesucristo y le siguieras. Fuera algo importante en tu vida el que a pesar de que lo tengas todo, puedas vivir para algo más digno y más grande aquí en la tierra. Quiero invitarte a usted que probablemente es joven, o a ti que probablemente lo has logrado todo en la vida, que en este momento sientes que no te hace falta nada. Me dirijo a ti para decirte una cosa te hace falta. Sigue a nuestro Señor Jesucristo. Vive para Él. Quiero en este momento concluir esta exposición de la palabra de nuestro Dios con una oración. Quiero hacerte esa gran invitación de que tomes la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo, así como el Señor Jesucristo le dijo a este joven, ven, sígueme y toma tu cruz. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Una palabra, Señor, que nos confronta con una gran realidad. Es necesario tomar la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Padre, probablemente hay muchas personas que hoy están escuchando tu palabra. Saben que Jesús es el Salvador. Saben que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para ofrecernos vida eterna, pero no han tomado ninguna decisión, no son firmes en seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, tenemos esta gran invitación de buscarte, Señor. Por esa razón, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, oramos. Padre, hoy te invitamos a que tomes el control de nuestra vida. Y queremos decirte, Señor, que tomamos la decisión de seguirte, de caminar esta vida honrándote y viviendo, Señor, para el servicio del reino de los cielos. Bendícenos a través de tu palabra. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Qué hermosa palabra, nos recuerda a nosotros los jóvenes que estamos a tiempo para volver a los caminos de nuestro Dios. Vamos a continuar con una alabanza llamada Dios Incomparable y seguidamente nuestra hermana Jenny nos tendrá unas palabras. Es una gran bendición poder adorar a nuestro Dios en casa, hacerlo como familia. Es una recompensa que solo Dios puede darnos. Dios es incomparable. Dios de mi corazón.
siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios les bendiga en gran manera.